Hola milimetreros, bienvenidos a un nuevo vídeo. ¡Comenzamos! Lo primero que hago cuando llego a casa, cuando descargo todas las imágenes en el ordenador, pues es hacer una pequeña criba. Esa pequeña criba la hago fijándome en 3 elementos o en 3 parámetros. Y si alguno de ellos pues no me convence, lo que hago es directamente descartar la fotografía. Lo primero en lo que me fijo pues es en la composición. Si la composición de la fotografía pues no está bien, pues obviamente descarto esa fotografía. A lo mejor pues he ido detrás de una mariposa o estoy intentando hacer la fotografía a una flor que no ha parado de moverse, he hecho una foto y, por ejemplo, imaginemos, se me ha quedado pues en un lateral o en la esquina de la foto, pues directamente, pues obviamente esa composición no me gusta o la luz que en ese momento está dando pues no era la correcta y directamente pues lo que hago es descartar esa fotografía porque esa composición pues no me gusta. Lo siguiente que hago es fijarme en el fondo. Ya sabéis que en fotografía macro nos gustan esos fondos desenfocados o al menos fondos que no llamen la atención. Si he hecho una fotografía y tengo, pues no lo sé, una rama por detrás, un montón de ramas o palitos que me están distrayendo y que no hay manera de arreglarlo, pues es otro de los motivos por los que he decidido descartar esa fotografía también. Pero hay un tercer elemento que sí o sí hace que descarte la fotografía y eso que tiene que ver con la nitidez. Quizás sea a lo mejor el primer elemento que tendríamos que valorar, porque está claro que cualquiera de las otras dos situaciones podríamos arreglarla, podríamos, pues si el fondo no nos gusta, pues aislar ese elemento con Photoshop y cambiarle el fondo. Si la composición no nos gusta porque ha quedado muy a la derecha, pues podríamos corregirlo llevándonos a la izquierda, pero hay algo que es muy difícil de corregir y es el que tiene que ver con la nitidez. Si tu fotografía no está bien definida y la nitidez que vemos pues no es la correcta, directamente poco tendremos que hacer y será pues la razón de peso para eliminar la fotografía. Así que en el vídeo de hoy voy a hablarte de esas situaciones que yo he detectado cuando he salido a hacer mis fotografías para intentarte darte solución y que si tu fotografía pues no está tan nítida como tú querías o no está bien definida, bueno, pues yo te voy a dar una serie de ejemplos, los ejemplos que yo me he encontrado en los que puede hacer que esa nitidez pues no sea la correcta y pensemos que es culpa nuestra. A veces va a ser culpa nuestra, pero otras veces puede que se deba pues a las limitaciones de nuestro equipo. La primera de las situaciones, que yo creo que es una de las más frecuentes, la que nos va a ocurrir muchísimas veces cuando salimos a hacer fotografía macro, es que nos encontremos que nuestro objeto no está en foco, que lo que queríamos fotografiar o aquel elemento o la parte de ese elemento que queríamos que estuviese bien definida y que estuviese en foco, pues directamente no ha salido en foco. Por ejemplo, imaginaros que vamos detrás de una mariposa, yo voy a poner un ejemplo para que lo veáis, vamos detrás de una mariposa, de un insecto, queremos justo hacer pues el foco en el ojo de ese insecto, de esa mariposa, y cuando llegamos a casa pues nos damos cuenta que en lugar de tener enfocado el ojo de la mariposa pues tenemos las antenas o tenemos las patas o tenemos la parte de atrás o la flor donde se estaba posando. Así que, como ves, se ha dado esa tercera situación por la que yo descarto una foto en aquella en la que no se ve nítido, no se ve definido, no está en foco lo que yo estaba buscando, así que la he tenido que descartar. Como te digo, es una situación muy frecuente, pero lo único que tenemos que hacer es practicar un poco y jugar con el enfoque, pero ya no con el enfoque automático, sino con el enfoque manual. Hay situaciones en las que nuestro objeto está en movimiento, como puede ser una flor que se está moviendo por el viento o simplemente pues ese insecto que va detrás de él y se está moviendo. Por mucho que nosotros queramos utilizar el enfoque automático para, bueno, pues asegurarnos el disparo, pues puede que ese enfoque automático, puede que ese primer enfoque lo hagamos bien, lo hagamos al ojo, pero en cuestión de segundos el insecto se ha movido y ya se nos ha ido de foco. Así que lo que podemos hacer es trabajar con el objetivo en modo manual y hacer ese enfoque, ese último enfoque de una manera manual. Así podremos estar corrigiendo nosotros mismos, pues echándonos hacia adelante o hacia detrás, o si trabajamos con un zoom, pues aumentando o disminuyendo ese zoom para justo clavar y afinar ese enfoque que hemos perdido cuando hemos hecho el autofoco, para así tener nuestra fotografía perfecta. Otra de las situaciones más frecuentes y muy frecuentes, es que tampoco me atrevería a deciros cuál es más frecuente porque nos van a pasar, yo creo que cualquiera de estas situaciones de las que os voy a hablar, es que no tenemos o que se nos ha producido esa falta de definición, no tenemos nuestro objeto perfectamente enfocado, no porque no hayamos hecho bien la fotografía, porque tenemos todo bien configurado, como en el caso anterior, hemos configurado bien nuestra cámara, hemos puesto la velocidad correcta, pero resulta que tiramos la fotografía,
parece que al principio hemos congelado ese insecto, esa flor, tenemos todo perfecto, pero cuando llegamos a casa nos damos cuenta que la profundidad de campo pues no ha sido la que necesitábamos, y nos pasa pues que a lo mejor no esté todo ese ojo enfocado, o bien si estamos centrándonos, pues no lo sé, en los estambres de una flor, pues que todos los estambres no hayan salido enfocados porque la profundidad de campo que hemos utilizado pues no ha sido suficiente para poder resolver la fotografía. Como os digo, es una situación muy frecuente en fotografía macro porque ya sabéis que cuando aumentamos la magnificación se reduce la profundidad de campo, así que lo que tenemos que hacer es jugar con esa apertura de diafragma, conocer bien nuestra cámara para poder elegir la profundidad de campo o la apertura del diafragma adecuada que nos permita, pues eso, conseguir esa profundidad de campo que nosotros queremos. Bueno, pues si ha llegado esa situación en la que no eres capaz, y por más que sales al monte, no eres capaz de manejar y controlar bien esa profundidad de campo, pues yo lo que te aconsejo es que pruebes en casa tranquilamente, te sientes en tu casa, pongas un objeto delante, te pongas una regla y empieces a modificar esa apertura del diafragma para que vayas viendo pues cuántos milímetros estás consiguiendo, qué profundidad de campo estás consiguiendo con las diferentes aperturas, para que así cuando vayas al monte, bueno, pues de una manera muy sencilla ya lo lleves en la cabeza y digas, vale, pues tengo que trabajar a f6 o a f8 o a f5,6 porque va a ser la apertura que me va a dar esa profundidad de campo que yo necesito. Sé que parece difícil, pero de verdad es cuestión de practicarlo. Si lo hacéis en casa será mejor, porque al final en el monte pues estás en una situación en la que tienes que decidirlo de una manera muy rápida. Son situaciones que quizás no se vuelvan a repetir porque el insecto se ha ido y bueno, pues al final vas a perder la fotografía por no saber qué profundidad de campo te da pues una apertura del diafragma determinada. Así que, como te digo, practícalo en casa y ya vas a ver cómo vas a poder resolver esta situación de una manera muy sencilla. Pero también os digo que yo llevo mucho tiempo haciendo fotografía macro y me pasa que llego a casa a veces y me he quedado corto de profundidad de campo, pese a que yo, bueno, pues lo he practicado y sabía o pensaba que en ese momento iba a tener suficiente profundidad de campo y resulta que no la he tenido. Así que lo que os quiero transmitir es que no os preocupéis si llegáis a casa y no tenéis esa fotografía bien hecha, porque es algo que nos pasa a todos de una manera muy habitual. Sin embargo, también tienes que saber que a veces las profundidades de campo que nos va a dar estas aperturas del diafragma no van a ser suficientes en fotografía macro para poder resolver la situación. A lo mejor podemos trabajar a f22 y esa profundidad de campo no es suficiente para alcanzar toda esa nitidez que yo necesito. Así que, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues trabajar y realizar focus stacking para conseguir esa profundidad de campo que necesitamos. Otra de las situaciones que también nos pasa cuando estamos revisando nuestra fotografía es que tengamos, como os decía antes, hemos configurado la cámara correctamente, hacemos la fotografía y realmente cuando la estamos revisando decimos, algo le pasa, no está bien definido, no está bien nítido, no se ve bien ese contraste, las líneas no están del todo definidas y no sabemos qué es lo que pasa. Bueno, pues una situación muy habitual también en fotografía macro, porque también nos obsesiona mucho el tema de la definición, es que no estemos trabajando con la mejor resolución que nos puede dar nuestro objetivo. Ya hemos hablado de esto, es el famoso punto dulce de nuestro objetivo, que como sabéis serán aquellos diafragmas en los que nuestro objetivo nos va a dar la máxima definición, tanto en el centro como en los laterales. Nosotros podemos trabajar con todos los diafragmas, con todas las aperturas que nos da nuestro objetivo, pero sí que es cierto que ya sabéis que algunos de ellos pues son mejores que otros, es decir, vamos a conseguir la máxima nitidez trabajando a esas aperturas. Mi consejo en este caso pues es que antes o cuando os hagáis con un objetivo nuevo para hacer fotografía macro o con cualquier objetivo, busquéis ese punto dulce de vuestro objetivo. Hay muchas webs donde se pueden buscar, hay mucha información en internet, pero si no podéis vosotros mismos probar a identificar dónde está ese punto dulce de vuestro objetivo. Pero claro, ahora lo que nos puede pasar es que, vale, ya sabemos cuál es nuestro punto dulce, nuestro objetivo, voy a trabajar con esa apertura, imaginemos 5,6 y resulta que no tengo la profundidad de campo suficiente para poder hacer nuestra fotografía. Entonces, bueno, pues volvemos otra vez a ese círculo en el que, ¿qué hago? Tengo que decidir si aumentar ese diafragma, es decir, cerrarlo un poquito más para conseguir una mayor apertura del diafragma o no, pero sabiendo que si nos salimos de esos diafragmas puede que perdamos definición. Así que, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues nuevamente acudir al focus stacking, a esa técnica de apilado para conseguir tener esa profundidad de campo, pero siempre trabajando con las máximas definiciones. Así que tenemos que tener cuidado con esa F que elegimos a la hora de hacer la fotografía, porque puede hacer que perdamos ese punto de nitidez que nos va a dar pues esas aperturas en las que conseguimos la máxima definición. Además, también nos puede ocurrir que si decimos, venga, voy a trabajar con el diafragma lo más cerrado posible para conseguir la máxima profundidad de campo, bueno, pues nos puede ocurrir, tenéis que saber que podemos tener problemas de difracción y por lo tanto también podemos perder nitidez. Así que, como os digo, mi consejo es que evitéis siempre los extremos, trabajéis con esas aperturas del diafragma intermedias para poder conseguir la máxima definición. Y si no conseguís la profundidad de campo que vosotros queréis, bueno, pues acudir al focus stacking para poder
poder conseguir la máxima definición. La cuarta situación, que también es bastante frecuente en fotografía macro, es que pensemos que nuestra foto no está bien, que igual hemos perdido esa definición, quizás porque pensamos que, pues lo que hablamos antes, ¿no? Que la apertura del diafragma no era la correcta, o bien que no hemos hecho una buena configuración de la cámara, y lo que ha ocurrido es que simplemente, bueno, pues ese día había más viento de lo normal, no hemos configurado correctamente la cámara porque a lo mejor no hemos elegido la velocidad correcta y nuestro objeto sale en movimiento. Bueno, pues esta situación a priori parece muy sencilla, pero sí que es cierto que sería importante que supieseis identificar estas situaciones para poderlo resolver de una manera muy sencilla. Como os podéis imaginar, aquí sí que es un problema de que no estamos trabajando bien o de que no hemos configurado bien nuestra cámara, así que me gustaría que fueseis capaces de daros cuenta cuando estamos en esta situación, porque la forma de resolverlo es muy sencilla. Simplemente tenemos que configurar bien nuestra cámara y poner una velocidad alta para poder congelarlo. Pero si, por ejemplo, pues no podemos poner una velocidad o la velocidad que nosotros queramos para congelar ese insecto, bueno, pues podemos bien trabajar con flash para intentar congelar, o pues intentar pues sujetar esas ramas, ese objeto que se está moviendo, pues lo podemos sujetar con unas pinzas o poner la mochila para que frene un poco el aire, y de esta manera pues frenar ese movimiento y realizar nuestra foto de una manera muy correcta. Así que, como veis, esta situación es muy sencilla de resolver y ya no habrá excusas para perder una fotografía porque el objeto lo tenemos en movimiento. Otra de las situaciones en las que nos puede ocurrir que tengamos esta pérdida de nitidez, pues puede ser porque hayamos forzado demasiado nuestra toma de la fotografía. En este caso hemos configurado bien nuestra cámara, resulta que hemos elegido esa apertura del diafragma que nos da la máxima definición, y cuando revelamos la fotografía, cuando nos acercamos, bueno, pues vemos que realmente la definición no está bien, no vemos las líneas bien definidas, y lo que ha ocurrido pues en esta situación es que, por ejemplo, pues he tenido que forzar la toma de la fotografía utilizando una ISO muy alta, que me ha llevado a generar un montón de ruido y que me ha hecho que pierda esa definición. Así que, ¿cuál es la solución? Bueno, pues saber bien dónde están los límites de nuestra cámara para, pues cuando estemos en el monte, saber hasta dónde la podemos exprimir, hasta dónde podemos llegar, para que luego, cuando revelemos nuestras fotografías, pues no nos encontramos con esa pérdida de definición y de nitidez. Bueno, pues la última situación es una situación que pasa también frecuentemente, y cuando estamos revelando nuestras fotografías, pese a que pensamos que hemos configurado bien nuestra cámara, bueno, pues vemos que le falta algo de nitidez, no nos damos cuenta qué está pasando, sabemos que pensamos que hemos configurado bien la cámara, ese día no había movimiento, así que esa falta de nitidez pues no puede deberse al movimiento porque no hacía aire, he hecho las fotos en casa, estaba todo quieto y sin embargo aún así no está bien definido. Bueno, pues aquí entra en juego uno de los enemigos de la fotografía macro, que es la famosa trepidación. La trepidación lo que va a hacer o va a provocar es que veamos que nuestras fotografías no están definidas y parezca como que han estado en movimiento. La trepidación se produce por el propio movimiento interno de nuestra cámara. Es un pequeño movimiento, son ligeros movimientos internos de nuestra cámara que, cuando vamos a hacer la fotografía, si no hemos configurado bien la cámara, pues puede llevar a que esas vibraciones se transmitan a nuestra fotografía y nos dé este resultado. Bueno, pues aquí tenemos varias opciones para poder resolver este problema y ya vais a ver que es muy sencillo. Tenemos que conocer bien nuestra cámara y configurarla correctamente para intentar evitar estos movimientos, o que si se produzcan pues sean lo más leves posibles y no se transmitan a nuestra fotografía. Uno de ellos, os podéis imaginar, es si tenemos una cámara con espejo o sin espejo. Al final, ese levantamiento del espejo, bueno, pues puede hacer que se produzcan pequeñas vibraciones y que se nos transmita a nuestra fotografía. Así que aquí el consejo que os doy es que reviséis vuestro manual para ver si podéis bloquear ese espejo o podéis realizar la fotografía con algún modo que tenga específica la cámara para evitar esas vibraciones. En este caso, como sabéis, mi cámara es sin espejo, así que ahí no os puedo ayudar mucho, pero sí que existen opciones para hacer que ese espejo se quede fijo y no se transmitan esas vibraciones a nuestra fotografía. Bueno, pues como os digo, mi cámara sin espejo, pero pese a esto, tiene un modo, y por eso os digo que reviséis los manuales de vuestras cámaras, tiene un modo que se llama modo antivibración, modo levantamiento de espejo. Bueno, tiene diferentes modos en función del modelo de Olympus que miremos. Bueno, pues aquí lo que está haciendo la cámara es evitar que se produzca cualquier tipo de vibración, y lo que hace es evitar que las cortinillas se muevan para evitar que ese movimiento de las cortinillas nos generen estas vibraciones. Así que la cámara lo que hace es trabajar con el obturador eléctrico para evitar que se produzcan esas vibraciones. Pero ahí no acaba la cosa,
Para poder trabajar con la máxima estabilidad, también lo que podemos hacer es trabajar con el retardo de nuestra cámara, poner un temporizador si estamos trabajando sobre trípode, para que así, bueno, pues ese movimiento que podemos nosotros transmitir, esas ligeras vibraciones que pueden quedar después de haber apretado el botón, pues no se transmitan a la fotografía. Ponemos un retardo de 2 segundos o de 10 segundos, de 12, del tiempo que sea, para que eso, pues apretemos el botón y la cámara tenga tiempo suficiente para estabilizarse y no transmita esas vibraciones a nuestra fotografía. Pero además, si estamos trabajando con trípode, bueno, pues lo más aconsejable también es que desactivemos el estabilizador de nuestra cámara, de nuestro objetivo, para que cuando hagamos la fotografía, pues tampoco esas vibraciones del propio estabilizador se transmitan a la fotografía. Así que, como veis, de momento ya tenemos que buscar esa opción en nuestra cámara que evite que se muevan esas cortinillas y nos generen las vibraciones, trabajar con retardo si estamos sobre trípode para que nuestro movimiento del dedo a la hora de apretar el botón no produzca vibraciones, y desconectar la estabilización de la cámara y de nuestro objetivo, si es que lo tiene en el objetivo, para que esas vibraciones no nos den problemas. Pero claro, entonces ahora llega el momento en el que me dices, vale, ¿y si yo trabajo sin trípode, qué hago? Bueno, pues es verdad que en muchas situaciones y muchas veces vamos a ir sin el trípode, con la cámara pues en la mano. Bueno, pues en este caso lo que tenemos que hacer es, obviamente, tendremos que trabajar con el estabilizador puesto, porque si no vamos a perder muchas fotos porque no van a salir bien, pero lo que tenemos que intentar en este caso es trabajar con ráfagas. En lugar de trabajar con retardos, bueno, pues poner el modo ráfaga para que así, bueno, pues cuando apretamos el botón y la cámara empieza a disparar en modo ráfaga, bueno, pues de alguna manera vayamos acompañando todo ese movimiento y esas vibraciones que podemos generar nosotros al apretar el botón también desaparezca. Ya veréis como a lo mejor la primera nos va a salir bien, porque nos va a salir bien, pero igual la tercera o la cuarta foto que hemos hecho de esa ráfaga pues está perfectamente bien hecha, está correcta y nuestra foto está bien definida. Bueno, pues estas son las situaciones que yo normalmente me suelo encontrar cuando reviso mis fotografías. Son las situaciones, o son esas situaciones en las que descarto mis fotos por esa falta de nitidez, porque lo que yo quería fotografiar pues no se encuentra en foco o no está bien definido. Así que os he dado una serie de consejos para que practiquéis y para evitar que estas situaciones se produzcan. Si vosotros conocéis otros remedios o una manera mejor de trabajar, bueno, pues dejármela en los comentarios para seguir aprendiendo y seguir practicando. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, y lo que os digo siempre, si queréis seguir apoyando el proyecto de 60 mm, podéis invitarme a un café, que sabéis que soy muy cafetero. Ya sabéis que he lanzado esos talleres personalizados, especializados en fotografía macro y macro extremo. Te dejo toda la información en los comentarios para que puedas verla, y acuérdate de darle a like, suscribirte para no perderte ningún contenido, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, milimetreros!